¿Cuál es mayor, cuál es menor? Bueno, ya sabemos entre estas dos, entre esta y esta, ya sabemos cómo es el orden. ¿Ok? Supónganse que nos dicen que esto, aquí en este relleno, se necesita un peso para llenar completamente la excavación que se hizo. Se necesita un peso de no sé, 100 toneladas. 100 toneladas de material tenemos que traer. 100 toneladas. Si dicen que se llena con 100 toneladas, ¿cuántas toneladas debo transportar? Si se llena con 100 toneladas, estamos hablando de peso, no estoy hablando de volumen. Si se llena esta superficie, esta excavación se llena con 100 toneladas, ¿cuántas toneladas se deben transportar? Las mismas 100. Las mismas 100. ¿Y cuántas toneladas debo arrancar de acá de la fuente? Las mismas 100 igual. Exacto. Las mismas 100 toneladas, las mismas 100 toneladas. Entonces podemos decir que peso en la fuente es igual al peso suelto, porque estamos hablando de pesos secos, y es igual al peso compacto. Ahora les pregunto, en cuanto a volumen en la fuente, volumen suelto, volumen compacto. ¿Dónde es mayor? ¿Dónde es menor? ¿Dónde intermedio quizá? Hablemos de los extremos. ¿Dónde será el menor volumen? ¿Dónde veremos esas 100 toneladas reducidas al menor volumen? En el compacto. En el compacto, ¿verdad? Acá. Porque ese es el objetivo. Disminuir vacíos. Entonces esas 100 toneladas, estando aquí en este escenario, las veremos reducidas al máximo posible, a lo que nos indique, porque eso hay una prueba para determinar hasta dónde. Listo. Entonces el volumen acá es el más pequeño. En este escenario el volumen es pequeño. Volumen pequeño. ¿Dónde estará el volumen más grande? En el suelto, en la volqueta, ¿no? Aquí, cuando está suelto. No hay un estado que ocupe más volumen sino el suelto. Este es el volumen más grande. Por tanto, ¿cuál será el volumen intermedio? Natural. Acá, estando acá, ¿cierto? Volumen intermedio. Entonces, en cuanto al volumen, ¿cómo nos quedará? Voy a variarlo. Permítanme, borro. Y ustedes, vamos a hablar de mayor a menor. Entonces, ¿quién va acá? ¿Quién es el mayor? Suelto. Suelto. ¿Quién en la mitad? Compacto. ¿Qué dijimos? Natural. Natural, el intermedio. En la fuente o natural, como lo quieran llamar. Y el más pequeñito es el compacto. Pesos igualitos en los tres escenarios.
En la fuente es el mismo peso que llevo, es el mismo peso que instalo. Bueno, menos de que le digan no traiga un poquito de más, eso será otra cosa. Pero estamos hablando de lo que necesito para hacer determinada actividad. Pero en cuanto a volumen, habrán diferencias, siendo el volumen más pequeño cuando está en estado compacto y el volumen más grande cuando está en estado suelto. Entonces, si ya saben estos dos datos, este y este, ¿cómo será la relación de densidades? ¿Quién será la mayor? ¿Quién será la menor? Habrá una mayor densidad en el compacto. Entonces, la Boole compacta será mayor. ¿Quién seguirá? De la fuente. Densidad Boole en la fuente. Y entonces eso significa que la densidad Boole suelta será la menor. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿O queda claro? Está claro. ¿Para todos? Sí, señora. Entonces, si a ustedes, ya hablamos de peso, ¿verdad? Nos dijeron necesitamos 100 toneladas. Entonces usted dice, transporten 100 toneladas. Y dicen, compren 100 toneladas. Pero si les hablan en volumen, les dicen, necesitamos, 800 metros cúbicos. Aquí. Si les dicen, necesitamos 800 metros cúbicos. No me digan un dato, solamente simplemente me van a decir más de los 800 o menos de los 800. Y aquí me dicen, vean, necesito 800 metros cúbicos, porque con 800, ese es el volumen compacto de este relleno. ¿Cuánto debo transportar? Más o menos de esos 800, aquí en este escenario. Más o menos. Más. Se necesita más. Más. Y en la fuente, ¿cuánto pido? Más o menos de este suelto. Pues se pediría lo mismo que se pediría. Bueno, no, se pediría más que el sueldo, sí. ¿Qué dicen los demás? Se pediría menos que el sueldo y más que el compacto. Exacto. Exacto. Ya lo dijimos, vean. ¿Qué dijimos? El volumen suelto es el mayor. El que le sigue es el de la fuente. Y el menor es el compacto. Entonces, lo que transporto va a ser mayor que compacto. Pero lo que yo pida en fuente, en términos de volumen, será menor que el suelto. ¿Por qué? Porque las densidades de la fuente es mayor que la suelta. Él allá tiene un grado de compactación, estando en la fuente tiene un grado de compactación mayor que cuando lo sueltan, cuando se disgrega. Entonces, cuando ustedes les digan, mire, necesito hacer un relleno de 800 metros cúbicos, entonces usted no llame a la fuente y no le vaya a decir, mándeme 800 metros cúbicos, porque ellos le van a mandar 800 metros cúbicos. Pero, ¿qué pasa cuando le lleguen esos 800 metros cúbicos? ¿Qué pasará con el relleno? ¿Lo alcanzó a llenar o le faltó? Le quedó faltando. Le va a quedar faltando, porque esos 800 metros cúbicos son compactos.
a la mayor densidad posible, que no es la misma que acá en fuente, que no es la misma que aquí suelta. Entonces, si a usted le dicen que necesitan conformar un relleno que ocupa 800 metros cúbicos, pues usted tiene que saber cuánto pide, porque no puede pedir los mismos 800 metros cúbicos. Tiene que pedir más, para que cuando lleguen y se compacten, llegue a los 800 metros cúbicos. ¿Que cómo sé cuánto pido? Pues ya tendremos estas densidades. Entonces ahora miremos cómo o lo que significa una densidad. ¿Sí? Por ejemplo, siempre hemos dicho que la densidad del agua, hemos venido diciendo, es aproximadamente 1 tonelada por metro cúbico, ¿cierto? Eso hemos venido diciendo. Esa es la densidad del agua. ¿Qué significa este dato? ¿Qué significa esto? Que 1 metro cúbico, hagan de cuenta un balde, que tenga, un tanque que tenga esas dimensiones, ese metro cúbico se llena con 1 tonelada de agua. ¿Sí? Te llena con 1 tonelada. O al revés, si lo quieren ver, 1 tonelada de agua, con 1 tonelada de agua podemos llenar un recipiente que tenga un volumen de 1 metro cúbico. ¿Sí? Entiendan eso porque en función de eso vamos a establecer unas relaciones. Por ejemplo, ahorita ustedes obtuvieron un dato. La densidad seca de un material nos dio 2.445 toneladas metro cúbico. Estoy tomando un dato cualquiera, les di hace ratico allí. ¿Qué significa esto? Que 1 metro cúbico, usando ese material, es posible llenarlo con 2.445 toneladas de ese material. ¿Ok? ¿Entienden? Sí, señora. Entonces, si a ustedes, pongamos otro ejemplo, les dicen, mire, la densidad bulk compacta de un material es 1.997 toneladas metro cúbico. Entonces usted sabe que un cubito de 1 metro cúbico, claro, se llenará con ¿cuánto? ¿Con cuánto necesitaré para llenar esto? Uno coma 997 toneladas. Exacto. Debo tener un material aquí, una cantidad, un peso igual a 1.997 toneladas. Con esa cantidad lleno este cubo. ¿Ok? Con esa cantidad lleno ese cubo. Y si les dicen,
ya no es 1 metro cúbico, sino que necesitamos un relleno que tiene estas dimensiones. Por aquí tiene 5 metros, una excavación. Por aquí tiene 1.5 metros de altura y de profundidad tiene 2.5 metros. ¿Cuánto es el volumen de ese cubo, de ese relleno? ¿Me lo dicen, por favor? Ese es el volumen compacto con que debe quedar ese relleno. ¿Cuánto les da? 18,65. Bueno, vamos a ponerle unidades. Metros, metros, metros. ¿Cuánto? 18,75 metros cúbicos. 18,75 metros cúbicos. ¿Listo? Ese cubo, para llenar ese cubo necesito esta cantidad. Y el material con el que lo debo llenar tiene esta densidad. Entonces, ¿cuánta cantidad de material necesito? ¿Cuánto es el peso del material 9.38 toneladas. que requiero para llenar? ¿Cómo? 9.39 aproximado. ¿Cómo lo hiciste? El volumen sobre la densidad. Para que todos entiendan. Ya habíamos dicho, si ese material tiene esta densidad, significa que 1 metro cúbico lo puedo llenar con ¿cuánto? Con 1.997 toneladas. ¿Cierto? Eso es lo que significa esa densidad. Ese material con el que voy a rellenar este suelo tiene esa densidad de 1.997 toneladas metro cúbico. Lo que significa que 1 metro cúbico lo puedo rellenar con esa cantidad de toneladas. Entonces, para rellenar 18.75 metros cúbicos, ¿cuántas toneladas? ¿Sí? ¿Y eso les dio cuánto? ¿Cuánto fue que me dijiste? 9.39, profe. 9.39 toneladas. 9,39 toneladas. ¿Listo? Pero ojo que esto es... esto es peso. Entonces son 9.39 toneladas las que tiene que mandar a pedir. Y como es peso, tranquilamente puede decir, sí, necesito 9.39 toneladas. Pero como usted es precavido, dice no, y tráigame un 10% más de desperdicio. ¿Verdad? Entonces a esas 9.39 le suma un 10% más por algún desperdicio. Pero ahorita no hablemos de desperdicios ni nada. Usted tiene que mandar a pedir 9.9 toneladas porque con eso es con que rellena este volumen. Eso es lo que tiene que mandar a pedir. Pero en volumen, mandaría a pedir 18.75. Usted diría, mándeme 18.75 metros cúbicos del material X. ¿Qué pasa cuando le llegue? Le queda faltando. Le queda faltando, ¿ok? Entonces, eso que nos quede claro. El peso es el mismo. ¿Por qué? Porque para las densidades bulk, estamos considerando que el peso es seco. Ya miraremos cómo le metemos el agua porque ningún material lo conseguimos en la naturaleza seco, eso es cierto. ¿Ok? Pero en volumen, sí no es lo mismo, así esté seco en la fuente, esté seco en la volqueta, esté seco donde lo voy a colocar. El volumen no es lo mismo, porque allí ya juega un papel importante los vacíos.
En el momento en que lo compacto, los vacíos disminuyen y eso hace que el volumen disminuya. Pero en el momento en que está suelto, esos vacíos aumentan, lo que hace que su volumen aumente. Entonces, en términos de volumen, el pedido no puede ser el mismo. En términos de peso, sí. ¿Ok? Bueno. ¿Hacemos un descanso o seguimos otra media horita? O ya se me fueron. Profe, una preguntita. Dime. Profe, a mí esa regla de 3 a mí me dio 37.443. Ah, yo no sé, yo estoy copiando lo que me están diciendo, yo la verdad no estoy verificando. Otro, Talía, revisa, a ver, ¿estará bien o no? Profe, pues o sea, es que siendo la regla de 3 y ya 37 algo. No, pero es que les tiene que dar lo mismo. Si yo digo densidad igual a peso sobre volumen, y en este caso lo que necesito es despejar el peso, ¿peso a qué es igual? A densidad por volumen. A densidad por volumen. Es lo mismo que estoy haciendo aquí, ¿sí? Entonces peso será igual a densidad 1.9997 por ¿cuánto? 18.75. Es lo mismo que estoy haciendo aquí, este por este. Sí, profe. Pues, Tiene que llegar al mismo valor. Sí, profe, pues da 37.4. Ah, bueno. Sí, da 37, profe. ¿Listo? Entonces si lo mandan a pedir en peso, 37.4, listo. Pero si lo mandan a pedir en volumen, no se puede pedir ese volumen de 18.75. Tengo que pedir más. Porque la densidad con que me lo venden o la densidad con que lo transportan, uno realmente lo compra suelto, ¿no? Suelto. La densidad suelta es otra. El volumen suelto es otro. Y es mayor. ¿Ok? Bueno. Listo. Y no me dijeron, ¿puedo seguir unos 15, 20 minutos más o salimos a un descanso? Bueno, de 20 a media hora. Sigamos, profe. Bueno, ok. Digamos, profe. Rápidamente vamos a ver cómo se hace el ensayo para determinar densidades Boole. Tal vez me adelante un poco, pero es importante que vayan entendiendo el concepto de las cosas, el para qué es que uso o hago todo esto en un laboratorio, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Ay, Jesús. Bueno, miremos cómo se hace el ensayo de densidades Boole. Ya el de densidades de partícula, asumo que les quedó claro. El ensayo de densidades Boole, entonces, acuérdense, vamos a considerar que el suelo siempre está seco, sin una gota de agua ni en sus poros ni entre partículas. Eso significa que esa variable no va a interferir en los cálculos. Y la variable que voy a poner a variar es el estado de compactación. Entonces podré determinar densidad Boole suelta y densidad Boole compacta en un laboratorio. ¿Cómo lo hacemos? Este que dice aquí usos es lo que les acabo de mostrar en los muñequitos que acabamos de hacer. El poder calcular cantidades, el saber cuánto debo transportar, con cuánto debo rellenar, cuánto debo pedir, ¿sí? Esos son los usos para dosificar, calcular cantidades. ¿Qué necesitamos en el ensayo? Es la norma 217 de las normas INVIAS. Vamos a necesitar, por supuesto, el material. Ojo que aquí no hay necesidad de separar el material, gruesos de finos. No, aquí el material es uno solo, revueltos finos con gruesos. Que lo puedan hacer por separados, claro, lo pueden hacer por separados si así se quiere. Por ejemplo, solamente voy a usar una arena, entonces necesito la densidad suelta compacta de la arena. Que solo voy a usar una grava, entonces también
lo puedo hacer por separados, pero no es una condición, ¿ok? Entonces, voy a necesitar el material, voy a necesitar un recipiente, porque él es el que me va a dar el volumen, voy a necesitar una balanza, porque ella es la que me va a ayudar a determinar el peso, y como decía, es peso sobre volumen, pues ahí los tengo. Y para la densidad compacta voy a necesitar esta varilla que estoy señalando aquí para ejercer esa compactación. Y por supuesto, pues necesito una herramienta menor, en este caso un palustre, para ir llenando el recipiente. Listo. Bueno, alcanzan a ver aquí una sombrita, ¿no? Está arrimada al recipiente. Esto es un vidrio y ya les mostraré para qué lo usamos. Ok. Entonces, lo primero es, llega al laboratorio la muestra, le hago toda la preparación que consistirá en hacer el cuarteo, en obtener la muestra representativa. Obtengo la cantidad, la norma 1017 también en función del tamaño máximo nominal nos va a decir cuánta cantidad se requiere. Entonces, empezamos ahora sí el ensayo. Ya tengo todo listo, la muestra lista. Aquí no hay necesidad de meterla al horno, ¿sí? Vamos a meter al horno un poquito de muestra nada más, como para determinar qué humedad tiene. Pero ella no es que me dijeron que se hacía con el material en estado seco, y que porque las densidades Bull se determinan en estado anhidro, en estado seco. Sí, eso es cierto, pero usted no tiene necesidad de meter todos los kilos que necesita para ensayo, no los necesita meter al horno. Con que tome una muestra y la mete al horno y determine su humedad, ya usted después ese peso húmedo del material lo puede pasar a peso seco. Bueno, entonces para el estado suelto, simplemente vamos aquí. Bueno, lo primero, y aquí es donde está el uso del vidrio, lo primero es determinarle el volumen al recipiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con agua. Vamos a llenar el recipiente de agua hasta enrase. Recuerden ustedes que el agua siempre forma un menisco, ¿sí? El agua siempre va a dejar una forma, no va a estar completamente a ras del recipiente, sino que va a tener una formita así como una catenaria, ¿no? Entonces, para eso se utiliza el vidrio. Se coloca el vidrio sobre el recipiente lleno de agua. En este momento ya está lleno de agua. Se coloca el vidrio muy seguramente va a hacer que el agua se riegue, como ven aquí la sombrita, ¿sí? Por ese menisco que ella forma. Al aplanarlo con el vidrio, pues se riega ese poquito de exceso de agua. Y si ven alguna burbuja, lo que significaría que allí hay un vacío y es necesario llenarlo con agua, entonces, si alcanzan a ver aquí en la imagen, utilizan una jeringa con agua y por un ladito empiezan a inyectarle agua hasta que esa burbuja ya desaparezca. En ese momento registran el peso, por eso está montado aquí en la balanza, registran el peso. Y ahí está el peso del recipiente, más el agua, más el vidrio. A ese peso pues le quitan luego el peso del recipiente y del vidrio y les quedará solamente lo del agua. Como ustedes conocen la densidad del agua, que es 1 tonelada metro cúbico, y saben el peso de esa ecuación, pues hallan el volumen. ¿Sí? ¿Comprenden? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tengo la densidad del agua, que es 1 tonelada por metro cúbico, y densidad es igual a peso, en este caso peso del agua, sobre el volumen del recipiente. Este pues ya es un dato
Este pues lo conozco porque estoy pesándolo, entonces despejo volumen y encuentro el volumen del recipiente. ¿Ok? Conocido el volumen del recipiente, ahora sí lo empezamos a llenar, así como está esta imagen aquí, obviamente estando seco, ¿no? Luego secar para que la arena no me vaya a quedar ahí. Lo voy llenando poco a poco, miren, muy suavemente, sin dejarlo caer desde una altura muy arriba. La norma les dice cuánto, de 1 pulgada por encima del borde del recipiente máximo, de ahí lo caer. Listo, y lo van llenando hasta que quede completamente lleno. Lo enrasan. ¿Qué es enrasar? Enrasar es poner a nivel de los bordes del recipiente, que no quede material por encima del borde, no, sino que quede a ras, completamente a ras. ¿Ok? Que solo tenga lo que realmente cabe en el recipiente, no de más. En ese momento lo pesamos. Peso del recipiente más arena o más el suelo, pues en este caso, no sé, por lo que veo fino dije arena, pero peso del recipiente más el suelo al que le estoy haciendo el ensayo, ¿sí? Por aparte, conozco el peso del recipiente solo, de manera que si resto este peso menos este peso, pues me da solo el peso de la arena. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces, este peso de la arena sobre este volumen del recipiente, pues ya obtengo la densidad bulk suelta del material. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, ahora les decía, y me van a prestar atención un momentico acá. Me van a prestar atención un momentito. Volvamos acá. Parece que es que se me descuadra la pantallita auxiliar. Entonces voy a devolverme acá. Les decía que pues el material no se seca completamente todo al horno, ¿verdad? Entonces de ese material con que estamos haciendo el ensayo, sacamos una porcioncita, una cantidad pequeñita, en un recipiente, una cazuelita, y la llevamos al horno. La llevamos al horno. Hasta peso constante, ¿cierto? Entonces de aquí sacamos el peso seco y sacamos cuánta humedad hay allí. Este material, antes de entrar al horno, lo pesé y ese es el peso húmedo. Cuando sale del horno, cuando este recipiente sale del horno, ya después de haber estado mucho tiempo y entre y salga hasta peso constante, es el peso seco. ¿Sí? Si hacemos la diferencia del peso húmedo menos peso seco, ¿qué nos dará como resultado? ¿Qué nos da como resultado? Si resto esos dos pesos, bueno, empecemos. ¿Cuál de los dos es mayor? El húmedo. El húmedo, ¿cierto? Este, en relación con este de acá es mayor. Eso húmedo es mayor que el seco. Entonces, si hago esta diferencia, ¿qué resultado o qué es eso? ¿Qué es eso que allí se pierde? ¿Qué es lo que se pierde? Da el peso del agua. Exactamente. Eso que se pierde es peso del agua. Ese es el agua. El que al meterlo al horno se va
eso es agua. Entonces, si hago la diferencia de este peso menos este peso, me da el peso del agua que tenía el material, ¿sí? Con ese peso del agua, yo puedo encontrar el peso seco de todo el material, del gran volumen del material. Ahora, ya les voy a decir cómo. Muchas veces uno reporta la humedad en porcentaje. Uno realmente jamás, o sea, no es común decir, el material tiene 2 toneladas de agua. No, uno lo dice en porcentaje. El material tiene el 5.8% de agua. ¿Cómo se encuentra ese 5.8 o el porcentaje que sea? Entonces, este peso de agua que usted acaba de encontrar se divide entre el peso seco del material. Entonces, el porcentaje de agua será igual al peso del agua sobre el peso seco. O sea, este que está aquí. Por 100, claramente, porque es porcentaje. ¿Sí? Y esto me da el porcentaje de agua. Eso me daría un porcentaje de agua. Ahora, ya tengo este porcentaje de agua, ya lo determiné, ¿cierto? Y en el ensayo, el peso de la muestra de ensayo fue de, no sé, 1500 gramos. Kilos. Ay, no. Gramos. 1500 gramos. ¿Sí? Usaron 1500 gramos. Pero resulta que tiene un porcentaje de humedad del 3%. Estos 1500 gramos están húmedos y tienen un porcentaje de humedad del 3%. Yo quiero saber el peso seco de ese material. ¿Cómo se encuentra el peso seco del material? Peso seco del material es igual al peso húmedo que es este, dividido entre 1 más el porcentaje de humedad en decimal, es decir, lo divido entre 100. Entonces les pregunto, si el peso húmedo del material de ensayo fueron 1500 gramos, ¿cuánto es el peso seco? Profe, a mí me dio 1456.31. Listo, voy a copiarlo aquí y otro me confirma. Pero hagámoslo el paso a paso. ¿Cómo lo hiciste? Entonces, hacemos 1500 dividido entre 1 más 3 dividido 100. ¿Y esto les dio cuánto? ¿Cuánto fue que me dijiste? 1456.31. Es lo mismo, profe. Ok.
Entonces, bueno, ¿hay preguntas allí? Ya saben cómo determinamos esto. ¿Cómo? Llevando una muestra al horno hasta peso constante, peso antes de entrar al horno, será el peso húmedo, y peso después de salir del horno. Ojo que al horno no entra una sola vez, ¿no? Al horno entra, sale, se pesa, vuelve y entra, vuelve y se saca y se pesa, vuelve y entra, vuelve y saca y se pesa, hasta que este peso con el peso último con el peso anterior no tengan una diferencia o la diferencia sea menos del 1%. En ese momento ya se saca del todo y ese es el peso seco que se registra. No es una sola vez. ¿Okay? Entra y sale. Para eso van a leer la norma, ya les digo cuál. Me acuerdo de humedad. Van a leer la norma. Humedad, no tengo la norma aquí, el número de la norma. Bueno, ya lo buscamos y les digo. Humedad. Ah, no, sí, debo tenerlo. ¿Cómo no? No está la norma. ¿Qué falla? Método gravimétrico, no tengo la norma aquí. Bueno, ya la buscamos y le digo. Ay, no. En el listado de laboratorio deben estar, ¿no? Investigación, obtener evaluación del muestra del suelo, humedad. Determinación en el laboratorio del contenido de humedad de muestras de suelo,